¿Me escuchas? ¿Me escuchas, papá? De 4 jóvenes, 2 señoritas y un joven y su esposa, y bueno, es una bendición. Pastor, bienvenido a Houston, bienvenido a Radio Pacer, bienvenido a nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista Pacer, aquí en Pasadena, Texas. Bueno, muchas gracias, para mí es un honor poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios con ustedes y con los que están escuchando en este momento. Sí, mis amados hermanos, pues si algunos de ustedes quisieran hacer alguna pregunta acerca del tema, hoy vamos a hablar acerca de los sacrificios en la Biblia. Así es que creo que eso es muy instructivo, algo muy necesario conocer en el hogar, un poco acerca de la mayordomía sobre la familia, ¿verdad? Que necesitamos aprender desde jóvenes, desde niños, de verdad, para que cuando ya seamos adultos, pues nuestros hijos no tengan problemas con el asunto de la mayordomía en todos los sentidos. Así que vamos a ver en este momento, vamos a hablar acerca de los sacrificios en la Biblia, por el pastor Horacio Luisi. Así que, bueno, voy a dejarle el tiempo, pastor. Dios le bendiga. Vamos a aprovechar todo lo que está, ¿verdad? Del tiempo, porque el tiempo es oro. Adelante, mi hermano. A veces las personas piensan que los sacrificios en la Biblia no están muy relacionados con lo que es mayordomía, y la verdad que sí, están muy relacionados. Una de las cosas que tenemos que entender es que si vamos a desarrollar una doctrina bíblica, entonces esa doctrina bíblica necesita tener un enfoque bíblico. Y para que el enfoque sea bíblico y correcto, necesitamos examinar esas doctrinas desde el principio, ¿no? Y si hay que hacerlo desde el principio, como Jesucristo lo sugirió cuando le hicieron una pregunta sobre el matrimonio, y Jesucristo dijo, al principio no fue así, para aclararles el sentido espiritual del matrimonio y la realidad de las enseñanzas bíblicas, que hay que entenderlas desde el principio. Entonces, no podemos de ninguna manera entender las enseñanzas bíblicas si no las entendemos desde el principio. Y alguno dirá, bueno, el principio es el libro de Génesis. En realidad, el principio es la Torá. A veces nosotros creemos que el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, de Números y de Deuteronomios son 5 libros aparte. De hecho, los llamamos el Pentateuco. Pero para el judío es un solo libro, es la Torá. Nosotros deberíamos verlo como un solo libro. Génesis, la Torá es el principio de todas las doctrinas bíblicas. Entonces, si vamos a ver y entender para qué ofrendamos en la Biblia, cuál es la razón espiritual de las ofrendas que nosotros damos, tenemos que remontarnos al principio. Entonces, necesitamos tener un enfoque correcto de las ofrendas. Ese enfoque debe ser bíblico, ese enfoque debe ser exegéticamente correcto. Necesitamos entender que nadie puede interpretar la Biblia como quiere. Hay reglas exegéticas que son reglas bíblicas que deben ser respetadas para poder entender el mensaje de Dios. Y también ese enfoque debe ser espiritual. El problema que estamos teniendo es que muchas veces lo que estamos haciendo muchas veces es instruyendo a la gente que recién acepta a Cristo en
en las cosas que no son muy espirituales. Les hablamos, sí, en cuanto a la doctrina bíblica, pero no les enseñamos cómo hacer un manejo espiritual de su dinero. Entonces la gente empieza a venir a la iglesia, empieza a congregarse, pero sigue manejando el dinero y sus finanzas como lo manejaba cuando estaba en el mundo. Entonces, el problema de eso es que tarde o temprano las finanzas colapsan. Y cuando las finanzas colapsan, eso crea un problema dentro de la familia que luego se va a transmitir a la iglesia. Para que eso no ocurra, necesitamos empezar a enseñarle desde el principio a la gente un enfoque espiritual de cómo administrar el dinero que Dios le da de manera espiritual. Entonces lo espiritual es muy importante. Así que, hermanos, la ofrenda, espiritualmente hablando, la ofrenda debe ser tú. Tú eres la ofrenda. ¿Sí? Y la razón de eso es porque tú eres quien pecó. Entonces Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la pregunta en este versículo que nos tenemos que hacer es, ¿por qué la muerte pasó a todos los hombres? Y ahí lo tengo subrayado, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la muerte pasó a todos los hombres? Lo dice el versículo, ahí está la conclusión. Te dice, ¿qué es lo que pasó y cuál es la razón de lo que pasó? Lo que pasó es que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué la muerte pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Dios nos inculpa de pecado a nosotros. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, alguien debe pagar el precio de tu pecado, del pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23 se nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú pecaste, tú debes morir. Si tú pecaste, tú debes morir. Y ese es el sentido espiritual de la ofrenda. Si vos pecaste, vos sos la ofrenda por el pecado. Como la paga del pecado es muerte y Dios exige la muerte por haber pecado, entonces quien está condenado a muerte es aquella persona que pecó. Entonces, Jesucristo, esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar porque de la muerte no podemos volver. Entonces Jesucristo toma el lugar de nosotros en la cruz, paga el precio por el pecado y luego vuelve de la muerte. Entonces, si vos pecaste, vos tenés que pagar. Y si vos no querés pagar y te querés salvar de la paga del pecado que es la muerte física y luego la muerte eterna o espiritual, la muerte eterna en el infierno, entonces lo que vos necesitas es pedirle a Cristo que te perdone tus pecados para que la muerte de Cristo sea anexada a tu vida. Es decir, para que esa muerte sea efectiva para tu vida, vos necesitas pedirle a Cristo que te salve, pedirle a Cristo que te perdone tus pecados, hacer de Cristo el dueño de tu vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso implica que si yo soy salvo, yo ya no debo presentarme yo como la ofrenda por el pecado. Eso es relativo, porque fíjense en lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo voy a leer, lo voy a buscar en mi Biblia. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 17. Presten atención. Dice, versículo 15. Bueno, lo voy a leer hasta el 17. Dice así. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas
¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces el versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, es decir, a los que se salvan, es olor de, a los que se pierden, perdón, es olor de muerte para muerte, y a los que se salvan es olor de vida para vida. Es decir, que nosotros seguimos siendo la ofrenda. Nosotros seguimos siendo una ofrenda. No somos la ofrenda por el pecado, pero sí una ofrenda requerida. Ahora, yo sé que esto suena un poco extraño en la mente de los que escuchan, porque nosotros tenemos una idea de la ofrenda que dista mucho de la idea del judío, la idea antiguo testamentaria de la ofrenda. Así que, para poder entender lo que yo te estoy diciendo, que en realidad hayas aceptado a Cristo o no, tú debes ser la ofrenda, necesitamos adentrarnos un poquitito en las ofrendas antiguo testamentarias. Empezamos entonces por un enfoque correcto sobre los sacrificios bíblicos a partir del libro de Éxodo. El libro de Éxodo pertenece a la Torá. Hay que pensar la Torá como un todo. No podemos separar Éxodo de Génesis, ni Levítico de Éxodo. Entonces, es el principio de todo. La Torá es el principio de todo. Te cuenta el principio del universo, el principio de la creación del hombre, el principio del matrimonio, pero luego el principio del pueblo de Israel. El libro de Éxodo termina con la construcción del tabernáculo. Así termina el libro de Éxodo. Pero el libro de Levítico, que es donde nosotros vamos a enfocarnos en el día de hoy, el libro de Levítico, que es un libro que para muchos creyentes es muy aburrido, es el libro que nos va a hablar de las ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico nos va a dar las leyes que van a gobernar el tabernáculo. Para que el tabernáculo funcione se necesita de los sacerdotes y se necesita de las leyes que van a gobernar los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué nos resulta aburrido el libro de Levítico? El libro de Levítico nos resulta aburrido porque no es un libro para ser leído, es un libro para ser escuchado. Dios hizo la Biblia para que sea escuchada, no leída. Y al mismo tiempo nos resulta aburrido porque el libro de Levítico es un libro visual. La razón por la cual se describen las ofrendas antiguo testamentarias como se describen es porque el libro de Levítico es muy visual. Si nosotros no podemos visualizar la manera en que cada sacrificio es reproducido, nos va a ser es hecho, nos va a ser muy difícil poder entender el sentido espiritual de las ofrendas. Entonces, para que tengamos una idea de lo que les estoy diciendo, vamos a ver la próxima diapositiva. ¿Sí? Entonces, a ver cuál es la próxima diapositiva. Es esta. A ver. Acá. ¿No? Entonces, fíjense en lo que les digo. Cuando yo hablo de las ofrendas en el libro de la Torá, de la palabra ofrenda, en el libro fíjense en el gráfico, en el libro de Levítico aparece un 45% de las veces la palabra ofrenda. Y en Números un 42% de las veces. Apenas el 1,5 en Génesis, el 10% en Éxodo y el 1,5 en Deuteronomio. ¿Qué me indica eso? Me indica que si yo voy a entender qué significan las ofrendas en la Biblia, yo me tengo que enfocar en Levítico y en Números. Levítico y Números me va a ayudar a entender qué son las ofrendas bíblicas, bíblicamente hablando. Ahora, próxima diapositiva. ¿Sí? Fíjense en el Pentateuco, la Torá, en la próxima diapositiva. La palabra santo aparece en el libro de Levítico 52% de las veces. La palabra santísima aparece 86% de las veces. Y la palabra santos aparece 55% de las veces. Entonces, ¿qué me indica a mí esto? Si puede poner la próxima diapositiva. ¿Sí? Fíjense
Fíjense ahí la diapositiva. ¿Qué me indica esto? Que el libro de Levítico me habla de santidad. El libro de Levítico me habla de santidad. Si yo quiero entender significa ser santo, qué significa la santidad, yo tengo que estudiar el libro de Levítico. Y es muy importante esto porque en Hebreos 12:14 se nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si sin santidad nadie verá a Dios, yo tengo que entender lo que significa ser santo y qué significa santidad. Y para eso me tengo que remitir al libro de Levítico. Porque ahí está el principio de la santidad. Para que entendamos qué tan importante es estudiar el libro de Levítico, fíjense en la próxima diapositiva, ¿no? Yo pregunto en la próxima diapositiva, ¿cuál es la imagen correcta? Fíjense en la imagen. Tenemos en el lado izquierdo a un sacerdote de una manera muy solemne, imponiendo la mano sobre el sacrificio, que en este caso es un toro, ¿no? Entonces, y la segunda imagen, tenemos a un sacerdote dándole el cuchillo al oferente para que sea el oferente el que mate a la víctima, ¿no? El que mate el sacrificio. Para entender cuál de estas dos imágenes es la correcta, tenemos que leer el libro de Levítico. Fíjense, en Levítico capítulo 1. Vamos a leer Levítico capítulo 1. Y esto es muy importante que lo entendamos. Estamos estudiando el enfoque correcto sobre los sacrificios bíblicos y las ofrendas. Y es muy importante entenderlo porque si no vamos a administrar de manera incorrecta nuestro dinero y vamos a dar con un sentido equivocado las ofrendas en la Biblia, en la iglesia, perdón. Entonces, si yo quiero dar con un sentido correcto las ofrendas en la iglesia y administrar con un enfoque correcto el dinero que Dios pone en mis manos, yo necesito entender esto. Por eso es muy importante que nos enfoquemos en el libro de Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 1 dice así. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto la ofrecerá. De su voluntad la ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y escuche bien lo que dice acá, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Quién es entonces el que pone la mano sobre el holocausto? ¿El oferente o el sacerdote? Evidentemente es el oferente. Dice, fíjense, versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Quién es el que debe degollar el becerro? ¿El sacerdote o el oferente? Es evidente, según el texto, que es el oferente. La persona que trae la ofrenda, que viene con el animal a ofrecer el sacrificio, esa persona es la que debe ponerle la mano sobre el animal y debe matar al animal. Y fíjense en cómo debe matarlo. Dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y degollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto la ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura
de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Ahí nomás. El ave tenía que ser sí sacrificada o matada por el sacerdote, porque era un ave muy pequeña, y entonces al ser pequeña el ave, había que saber cómo dividir las partes. Pero el animal grande, cuando era traído por el oferente, es el oferente el que lo tiene que matar. El oferente le tiene que sacar la piel, lo tiene que desollar. Y luego el oferente tiene que dividir las partes con el cuchillo del animal, entregárselas al sacerdote, el sacerdote los pone sobre la leña. Los intestinos del animal deben ser guardados, o sea, deben ser limpiados por el oferente. Y luego que están limpios, se lo entrega al sacerdote, el sacerdote lo deposita sobre el altar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que es el oferente el que trae la ofrenda. Así que la próxima imagen que vamos a ver, ¿no es cierto?, es la imagen correcta. Es decir, la imagen correcta es que cuando viene el oferente a traer el sacrificio, el cuchillo para degollar al animal se lo entrega al sacerdote, al oferente, y el oferente hace todo el trabajo. Eso es muy, muy, muy importante a la hora de entender la imagen visual del sacrificio. Nos enseña a nosotros qué es la santidad. Y nos enseña también qué es la ofrenda. Porque hay una diferencia entre el sacrificio y la ofrenda. Hay una diferencia, y ahora la vamos a ver. Entonces, vamos a ver el libro de Levítico. Fíjense, en el libro de Levítico, en el pasaje que acabamos de leer, fíjense en lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El versículo 13 dice: y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y el 17 dice: y la henderá por sus alas, está hablando del palomino, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, esto es muy importante, esta expresión olor grato, porque esta ofrenda, esta expresión de olor grato hace referencia a los sacrificios antiguos testamentarios. Y en el Nuevo Testamento va a ser una palabra muy utilizada por los apóstoles para hablar, a la hora de hablar de las ofrendas, a la hora de hablar de los sacrificios espirituales. ¿Sí? Olor grato es una expresión que está relacionada con las ofrendas antiguo testamentarias, cuando estas ofrendas están hechas de forma tal que Dios las acepta. Entonces, próxima diapositiva. ¿Cuáles son las características del oferente al culminar el sacrificio? Eso es muy importante. Pero antes de que veamos estas características que ya están ahí en las diapositivas, debemos entender algo. Versículo 2 del libro de Levítico. Dice versículo 3. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, la ofrecerá. De su voluntad la ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, versículo 4, y será aceptado para expiación suya. Entonces, si vos querías hacer una expiación tuya, que tus pecados fueran expiados, vos necesitabas traer el animal, pero no cualquier animal, era el animal que Dios decía que tenías que traer. Y el animal tenía que tener las características que deberían ser machos, no podías traer una hembra. Tenía que ser un macho. Y no podía ser defectuoso. Tenía que ser examinado por el sacerdote para que el macho fuera sin defecto.
Pero la ofrenda no iba a ser aceptada a Dios. La ofrenda iba a ser aceptada a Dios, ese sacrificio iba a ser aceptado por Dios solamente si el oferente imponía la mano sobre el sacerdote, sobre el animal. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, ¿qué significa la imposición de manos sobre la cabeza de la víctima, ¿no? Del holocausto? Bueno, en la Biblia, imposición de manos significa básicamente transferencia. Es una manera de identificarte o de transferir algo a la persona que le estás imponiendo la mano. Moisés impuso las manos sobre Josué para indicarle al pueblo que le estaba haciendo una transferencia de poder, de autoridad sobre Josué. Entonces, la imposición de manos significa transferencia. En este caso, las personas vienen a ofrecer un sacrificio a Dios porque han pecado. Entonces, imponen su mano sobre la víctima y hacen una transferencia de culpabilidad o de pecado. Cuando la persona impone la mano sobre el animal, inmediatamente lo que hay es una identificación con el sacrificio. El sacrificio no es el animal. El sacrificio es él. El animal está muriendo en su lugar, pero está muriendo porque ha sido transferido sobre el animal la culpa por el pecado. Y como alguien tiene que pagar la culpa para que no sea él el que pague la culpa, porque de la muerte no va a venir, y porque la paga del pecado es muerte, entonces va a morir el animal. El animal va a morir. La característica del oferente al culminar el sacrificio, entonces, es que el oferente, es decir, la persona que se acerca a Dios a través del sacrificio, se encuentra manchado de sangre. Se encuentra manchado de sangre. Porque con el sacrificio lo tuvo que desollar al animal, lo tuvo que partir en sus partes, tuvo que ensuciarse las manos con la inmundicia de los intestinos del animal para entregarlos limpios. Y a medida que eso ocurre en la mente del oferente, él está viendo cuáles son las consecuencias del pecado. La sangre, la víctima inocente que muere, la inmundicia de lavarle los intestinos, donde adentro de los intestinos todavía se encuentra la materia fecal del animal, eso es algo inmundo. Esa inmundicia, todo eso es su pecado. Es la causa de su pecado. Él se encuentra manchado y cubierto de sangre y manchado con esa inmundicia porque es él el que pecó. Así que la persona, a medida que mata el animal, está todo el tiempo consciente de su pecado, consciente de que esto está ocurriendo por su culpa. Ese animal está muriendo en su lugar por su culpa. Por lo tanto, al terminar el sacrificio, la persona se encuentra totalmente identificada con el sacrificio. El oferente se ha acercado, es decir, se ha ofrecido a Dios por medio del sacrificio. Y esto es muy importante entender la diferencia entre sacrificio y ofrenda. La palabra hebrea para identificar los sacrificios generales del Antiguo Testamento, cada sacrificio tiene una palabra hebrea distinta. Cada sacrificio tiene una palabra hebrea distinta. Pero los judíos usaban una sola palabra hebrea para referirse en forma general a todos los sacrificios antiguotestamentarios. Y la palabra hebrea era corbán. Corbán es traducida correctamente por los lingüistas como ofrenda. Es correcto eso. Pero nosotros, por nuestra cultura occidental, hemos perdido realmente el sentido espiritual de lo que significa ofrendar. Nosotros pensamos que la ofrenda es una limosna, porque venimos del catolicismo y creemos que la ofrenda es una limosna. O sea, si se me pide una ofrenda, lo que yo voy a hacer es dejar algo de dinero en la iglesia. Pero para la mente judía, la ofrenda es otra cosa. Ofrendar significa acercarse. Ofrendar no significa dar. Ofrendar significa acercarse. De forma tal que Corbán, en la mente de un judío, tiene la idea
de una ofrenda, es decir, de un don que se da con la intención de poder acercarse. Es decir, viene uno con la ofrenda para solicitar audiencia. Si la ofrenda es aceptada, la audiencia es aceptada. Entonces vos podés pasar a hablar con la autoridad. De forma tal que para la mente del judío, ofrendar no es dar. Ofrendar es acercarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sacrificio y la ofrenda? El sacrificio es lo que te santifica para poder acercarte. Porque sin sacrificio, sin santidad, nadie verá a Dios. Y no hay santidad si no se paga el precio del pecado. Cada sacrificio, entonces, sirve para darnos la santidad necesaria para poder acercarnos a Dios. De forma tal que el oferente no trae el sacrificio para dárselo a Dios. No, no es así. El oferente trae el sacrificio para poder él ofrecerse a Dios. Él poder acercarse a Dios. En cada ofrenda que el judío trae al altar, lo trae porque sabe que sin santidad no se puede acercar a Dios. Y no hay santidad si no se paga el precio del pecado. Y como el precio del pecado es la muerte, el sacrificio ofrece la santidad necesaria para que la persona, ahora que su pecado ha sido expiado por medio del sacrificio, ahora sí pueda acercarse a Dios. De forma tal que el que trae la ofrenda es la persona que quiere acercarse a Dios. Por eso el sentido correcto de los sacrificios de los creyentes es que son espirituales. Algunas personas dicen, bueno, Cristo ya murió por nosotros, ya no se necesita más una ofrenda por el pecado, pero sin embargo, la Biblia nos dice que Dios nos sigue demandando sacrificios espirituales. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 5. Entonces, vimos lo que son las ofrendas antiguo-testamentarias. Ahora la pregunta es, ¿cómo traslado eso yo a mi vida eclesiástica, ¿no es cierto?, hoy en el año 2020? Lo traslado de la siguiente manera. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5. Fíjense en lo que dice. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si yo quiero hacer un sacrificio espiritual a Dios por medio de Jesucristo, lo tengo que hacer con el enfoque correcto. Y el enfoque correcto yo lo extraigo del Antiguo Testamento. No para sacrificar los mismos sacrificios del Antiguo Testamento, porque Cristo ya fue sacrificado por nuestros pecados y ya no es necesario dar ofrendas por el pecado, sino para hacer lo que se me ordena acá en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Porque está en tono imperativo esto. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Un sacerdote no puede ofrecer a su Dios cualquier sacrificio. No puede ofrecer a su Dios los sacrificios de la manera que se le ocurre. Hay que hacerlo en tiempo y forma como Dios lo está diciendo, describiendo en la Biblia. La Biblia dice en 2 Corintios, en 1 de Pedro, aquí mismo, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Y se nos ordena, como sacerdotes, ofrecer estos sacrificios. Se ofrecen en el marco de la iglesia, dice como casa espiritual. Es decir, que los sacrificios deben ser ofrecidos a Dios como miembros de una iglesia. Deben ser ofrecidos solo por medio de Jesucristo. Deben ser aceptables a Dios. Recuerden que el sacrificio antiguo testamentario solamente era aceptado a Dios si se cumplía los requisitos necesarios que Dios exigía. Si no, no era acepto.
Después dice que son ofrecidos en el marco de nuestro sacerdocio y deben ser obligatorios. Y usted dirá, ¿por qué son obligatorios? Bueno, primero porque es una orden. Y segundo, porque si somos sacerdotes, no es una opción ofrecer sacrificios. Es una orden. Un sacerdote antiguo testamentario no tenía la opción de decir, hoy no quiero elevar sacrificios a Dios. Los sacrificios eran continuos. Debían hacerse de manera continua. Entonces el sacerdote que no ofrecía sacrificios en tiempo y forma y de la manera que Dios lo estipulaba en la ley, estaba en pecado. Y a nosotros, como creyentes y como miembros de un pueblo de sacerdotes, se nos dice que debemos elevar a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta del creyente al ofrendar un sacrificio espiritual? Bueno, primero debe haber una identificación con el sacrificio supremo. Así como el oferente en el Antiguo Testamentario imponía su mano sobre el animal para identificarse con la víctima, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo hace una identificación con el sacrificio de Cristo y dice, no solamente Cristo murió, yo voy a morir con Cristo. Porque esa era la idea del judío antiguo testamentario cuando traía un animal. Él estaba muriendo también. Su pecado moría con el animal. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos morir al pecado. Debemos morir. El sacrificio somos nosotros. La ofrenda somos nosotros. Cuando yo doy mi ofrenda a Dios, yo me estoy dando a mí mismo. Estoy buscando santidad, porque según Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Estoy edificando la iglesia, según 1 de Pedro 2:5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Entonces, una manera de edificar a la iglesia de Dios y edificarme a mí mismo es la ofrenda que Dios demanda, los sacrificios espirituales que Dios nos demanda como sacerdotes. Y otra de las razones por las cuales yo traigo mi sacrificio espiritual es porque yo debo mantener en alto la verdad. Según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Columna es sostenimiento de la verdad. ¿Y cómo sostengo yo la verdad? Bueno, si yo leo Daniel capítulo 8, versículo 11 al 12, voy a entender que Satanás, para echar por tierra la verdad, en el futuro, la estrategia que va a adoptar es tratar de quitar el continuo sacrificio. Porque Satanás sabe que el continuo sacrificio es lo que sostiene la verdad. Por eso, si el continuo sacrificio es quitado de la iglesia, y ya estoy hablando de sacrificios espirituales, entonces la verdad va a ser echada por tierra. Entonces, próxima diapositiva. Vamos a ver un ejemplo de sacrificio espiritual. Existen por lo menos 7 sacrificios espirituales que Dios demanda al creyente. Están ahí en la Biblia, son muy claros, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13 se nos dice que debemos ayudar al prójimo y que debemos ayudar al hermano y que de tales sacrificios agrada a Dios. Son sacrificios agradables a Dios, ¿sí? Entonces, la ofrenda de alabanza se nos habla en Hebreos capítulo 13. Frutos de labios que confiesen su nombre. De tales sacrificios se agrada a Dios, dice la Biblia. Entonces, pero nosotros vamos a ver solamente, nos vamos a enfocar en la ofrenda misionera, porque yo soy misionero. Entonces, la ofrenda misionera es descrita en Filipenses capítulo 4, versículo 18, como una ofrenda, dice, fíjense, lo vamos a leer. Filipenses capítulo 4, versículo 18, dice así:
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Escuchen lo que envió. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante, Levíticos 1:9. Sacrificio acepto, Levítico 1:4. Agradable a Dios, Levítico 1:13. Hay un paralelismo exacto porque la mente del escritor es la mente de un judío. Y la idea de él es que la ofrenda que nosotros elevamos en la iglesia, en este caso, el sacrificio espiritual, que es la ofrenda misionera, es comparable, tiene un sentido espiritual que se compara con la ofrenda antiguo testamentaria. Y el sentido espiritual es que si nosotros lo damos de la manera correcta, ese sacrificio va a ser olor fragante a Dios, va a ser un sacrificio acepto a Dios y va a ser un sacrificio agradable a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud al traer mis sacrificios o mis ofrendas, al dar las ofrendas que Dios demanda a Dios? Bueno, la primera, identificarme con el sacrificio supremo. No puedo ya dar mi ofrenda misionera o mis diezmos o mis ofrendas voluntarias en la iglesia. No puedo darlas correctamente si no pienso en lo que Cristo hizo por mí. Porque la única razón por la cual yo puedo acercarme a Dios con mi ofrenda es porque Cristo pagó el precio de mi pecado y eso me santificó para poder acercarme a Dios. Así que cuando yo traigo mi ofrenda, debo identificarme con aquel sacrificio. Debo morir, entender que yo he muerto en la cruz. No que he muerto, mejor todavía como lo expresa el apóstol Pablo, estoy crucificado con Cristo. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa es la razón por la cual traigo mi ofrenda. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Yo traigo mi sacrificio espiritual que Dios demanda porque yo busco santidad en mi vida. Yo, al dar mi ofrenda, estoy dando parte de mi vida, parte de lo que Dios me ha dado. Y por lo tanto, me estoy ofreciendo a Dios. Cada vez que yo traigo mi ofrenda, yo me debo ofrecer a Dios. La ofrenda que yo traigo representa mi persona. Yo estoy dando porque yo me estoy ofreciendo a Dios. Yo no estoy dando una limosna, me estoy ofreciendo a mí mismo. Me estoy identificando. Y yo doy porque quiero ser edificado. Y quiero edificar la iglesia de Dios. Ese es el sentido espiritual de las ofrendas cuando yo las traigo a la Biblia. Entonces, la próxima diapositiva se cierra un poquito el foco y hay una palabra muy importante ahí en la próxima diapositiva. Y la palabra es enfócate. Enfócate. Cuando das una ofrenda en la iglesia, enfócate. ¿Cuál es la razón principal por la cual la estás dando? No la estás dando para ayudar a alguien. No estás dándola para ayudarlo al pastor o para ayudar a la iglesia. Dios no necesita tu ayuda ni tu dinero. Lo estamos dando porque es un sacrificio espiritual que en mi rol de sacerdote yo debo darle al Señor. Porque no es que yo le estoy dando nada a Dios. Yo me estoy dando a Dios. Me estoy dando a Dios. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar en la siguiente, la pregunta que tenemos que contestar está reflejada en esta diapositiva. ¿Eres tú la ofrenda cada vez que das? Es decir, cada vez que traes tu ofrenda, ¿vos estás dando un dinero nomás? ¿O te estás dando a vos mismo? Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ofrendar no es dar. Ofrendar es acercarme. Ofrendar es darte. Es darte. Es querer acercarte a Dios en santidad. Ese es el sentido espiritual de las ofrendas nuevo testamentarias. Un sentido extraído exegéticamente desde el Antiguo Testamento para que podamos entender que Dios no quiere tu dinero. Dios te quiere a ti. Entonces yo te invito
en el día de hoy a que trates de repasar esto que te acabo de dar, que es mucha información, y que trates de comprender de que Dios lo único que quiere es que tú te des como una ofrenda agradable, de olor agradable y grato a Dios. ¿Y cómo yo puedo expresar ese amor y ese querer darme a Dios? Simplemente elevando a Dios estos 7 sacrificios espirituales que Dios demanda, ¿sí? Que lo vamos a hablar en las próximas clases. En las próximas clases sí vamos a hablar sobre mayordomía, vamos a hablar de estos 7 sacrificios espirituales que Dios nos demanda como creyentes. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Horacio. Una tremenda bendición, ¿verdad? Poder escuchar esta enseñanza basada en la palabra de Dios y realmente pues se ha compartido y bueno, espero que podamos nosotros tener un corazón, una disponibilidad para atender lo que Dios nos ha enseñado hoy a través de su palabra y que Dios nos permita realmente cada vez que ofrecemos una ofrenda podamos entender que estamos ofreciéndonos nosotros mismos. ¿Es correcto? ¿Verdad? Recordando pues el sacrificio supremo, sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, reconociendo, ¿verdad? Que realmente Él ha sido el que tomó nuestro castigo, ¿verdad? Una manera de buscar a Dios, una manera, ¿verdad? El sacrificio de Cristo es lo que nos provee santidad, la santidad que necesitamos para acercarnos a Dios. Amén. Entonces, creo que si lo hacemos con esta actitud correcta, creo que vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a contribuir para que haya un bonito espíritu dentro de la iglesia, un espíritu de crecimiento, de amor, de compasión por los demás, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en vivo en este momento transmitiendo. Si hay alguien de ustedes que quisiera hacerle una pregunta, siempre hay preguntas, no tenga temor de preguntar. Traté de poner todo lo que estaba poniendo o todo lo que estaba diciendo nuestro hermano Horacio. Así es que si alguien de ustedes tiene alguna pregunta con toda confianza, en este momento puede llamarme al 832-715-5422. Estamos transmitiendo en vivo por radiopacer.org desde Houston, Texas, la estación que inspira. Y creo que ese tema que hemos escuchado hoy nos inspira a meternos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y digamos, gozarnos en lo que hacemos, porque muchas veces lo hacemos pues como algo que pues muy tradicional y muchas veces sin entender por qué lo hacemos. Así es que eso nos ha permitido tener una visión más clara acerca de la ofrenda, Así que espero que todos nosotros hayamos entendido y podamos tener esta buena actitud para que podamos ser esa ofrenda que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí estoy al pendiente. No he visto ningún comentario, solamente sé las personas que nos están siguiendo por el Facebook. Y bueno, muchas gracias, hermanos, porque han estado con nosotros. Y mañana vamos a estar una vez más aquí. Y bueno, las circunstancias nos están impidiendo reunirnos en el templo para nosotros como iglesia. Esta semana, pues es nuestra iglesia con un enfoque en la familia y bueno, nada debe detener el que prediquemos la palabra de Dios, así que hay que usar todos los medios que están a nuestro alcance. Estamos por radio, estamos por el Facebook Live de la Iglesia Bíblica Bautista Pacer y también estamos por teléfono, ¿verdad? Estamos también por
una aplicación que se llama Zoom también, ¿verdad? Para los miembros de nuestra iglesia. Así que mañana a partir de las 11 de la mañana, espero que ahora, ¿verdad? Podamos tener todo funcionando bien para esa hora. Disculpen el que nos hayamos tardado un poquito, pero gracias a Dios, doy gracias a Dios por mi hijo Josué que estuvo aquí para ayudarnos, porque son tantas cosas, ¿verdad? Estamos tratando de usar todos los medios, radio, pacer.org, el Facebook Live, en fin, hermanos, por favor, compartan esta enseñanza. Es bien importante, en lugar de estar escuchando las malas noticias que nos dan los noticieros. En realidad ellos no tienen la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. Él todavía está sentado en el universo y Él tiene algo importante que nosotros conozcamos de verdad, y seguramente mucho de lo que escuchamos hoy de las Escrituras, muchos de nosotros lo ignorábamos. Es nuestra oración. Así que mañana aquí estaremos con la bendición de Dios. Pero esta noche, una vez más, estaremos en vivo transmitiendo igual por radio, por Facebook Live. Así es que hoy vamos a tratar un tema sobre el hogar, la familia. Amén, pastor. Así es. Sí, vamos a hablar acerca de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Estamos viviendo en este momento un ataque muy importante contra la familia cristiana. Cuando se habla en contra del patriarcado y se quiere instalar la palabra patriarcado como algo negativo, somos nosotros los cristianos los que tenemos que salir a hablar acerca de que el patriarcado está muy lejos de ser algo negativo. Y justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. En la próxima clase, cuando hablemos a los matrimonios, vamos a hablar acerca de qué es realmente la familia cristiana y por qué el padre de familia debe tener un liderazgo clave, tiene un liderazgo clave dentro del hogar. Y el padre de familia, hermanos, sin los hombres ocupando el liderazgo que la Biblia enseña deben tener, las mujeres y los niños están desamparados. Entonces nosotros debemos erigirnos como hombres capaces de proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños. Y debemos hacerlo con la palabra de Dios en la mano, hermanos. Entonces de eso vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a hablar acerca de que el patriarcado no es algo negativo. Yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Este ha sido su servidor, el pastor Elías Salazar. Esta semana tenemos la familia misionera argentina, ¿verdad? Los hermanos son ciudadanos argentinos y Dios les ha dado un llamado para ir a Cuba como misioneros. Así es que vamos a terminar haciendo una oración y pidiendo a Dios que Dios les abra puertas y les conceda esa oportunidad de llegar hasta el pueblo de Cuba, ¿verdad? Con el Evangelio de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo por la oportunidad que nos has dado, Señor, de aprender más de ti. Señor, yo sé que muchas de las cosas que hemos visto en tu palabra hoy no son mucho de nuestro agrado. Sobre todo, Señor, porque muchas veces no estamos en la posición de realmente buscar la santidad. Realmente, Señor, no estamos en la mejor disposición para sacrificarnos. Queremos dar una limosna. Y, Señor, realmente pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Señor, cuando realmente tú hiciste un sacrificio increíble. Y Señor, seguramente tú estás tratando con nosotros a través de este problema del virus. Señor, estás tratando de hablarnos. Yo sé que alguien ha escuchado o estará escuchando esta enseñanza. Y oramos, Dios, para que el Espíritu Santo hable a sus vidas. Señor Dios, yo sé que nosotros
Muchas veces hemos dado con interés, pero hemos dado para agradar al ojo, no tanto para agradarte a ti. Señor, damos por costumbre, no damos realmente lo que tú te mereces. Señor Dios, ten misericordia de nosotros. Ahora, Señor, trae convicción al corazón de todos. Y permítenos de aquí en adelante realmente, Señor, darte a ti lo que te corresponde. Estar conscientes y siempre recordando, Señor, que tú enviaste a tu Hijo en sacrificio vivo. Así también nosotros, entregar nuestra vida, estar conscientes, Señor, cada vez que damos una ofrenda, buscándote en santidad para poder entrar en tu presencia. Y es a través de ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz, por el que nosotros podemos entrar al lugar santísimo en oración. Bendito seas, oh Dios. Oramos por tu iglesia, que en este momento está sufriendo. Extrañamos a nuestros hermanos. Cuida de todos ellos. Cumple todas y cada una de tus promesas en la vida de todos nosotros. Que este tiempo pueda ser un tiempo de reconciliación contigo, de consagración, de dedicación a ti. En tus manos estamos, Señor. Gracias por la bendición que nos das de tener a nuestros hermanos con nosotros, misioneros a Cuba. Y te ruego que tú abras puertas y que tú les concedas llegar al campo, Señor, con un ministerio fructífero. Es mi oración. Bendice la actividad en esta tarde. Cuida y bendice tu iglesia. Es mi oración. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta noche tenemos una cita. Gracias.